mi aproximación al teatro es sobre todo como espectadora y como teórica. Hice una tesis en España que tenía relación con el teatro, pero yo venía de estudiar filología hispánica y entonces esa relación se fue construyendo muy lentamente. Y era, en mi caso, además, una especie de huida de la filología hacia, no sabía muy bien qué, ¿no? Primero hacia la literatura latinoamericana, porque mi facultad era así como más conservadora, y después hacia el teatro, huyendo un poco, supongo, de otra forma de la literatura. En filología el teatro se estudiaba como literatura dramática, en el contexto al menos en el que yo estaba. Hice en ese contexto, mientras que hacía mi tesis y me iba yendo hacia el teatro, hice un máster de Artes del Espectáculo, el que se sigue haciendo en la Universidad de Sevilla, pero era una de las primeras ediciones y todavía seguía muy vinculado a profesores de filología, con lo cual el contraste entre los profesionales que se inscribían, que la mayoría de ellos sí era gente que se dedicaba a la práctica, y yo que estaba allí como una especie de bicho raro escapándome de esa tesis, ¿no? Y luego estos profesores que muchos venían de filología y también se veían en la situación de tener que sostener eso delante de esos alumnos que venían de la práctica, sin que fuera tampoco culpa de los profesores estos, ¿no? Pues fue una especie de experimento. En fin, ese fue como el primer contexto. Luego yo, por circunstancias, acabé haciendo una segunda tesis que todavía estoy terminando bueno, ya muy cerca de terminar en Nueva York. Y ahí ya sí pude como lanzarme mucho más de lleno a la teoría teatral y a trabajar una tesis sobre prácticas escénicas contemporáneas enfocada desde las prácticas, también mucho desde la teoría, pero no desde una teoría filológica o literaria. Y, y bueno, y junto con eso, en los últimos años he empezado a colaborar haciendo dramaturgia en el sentido alemán, acompañamiento medio teórico estético con alguna gente, y bueno, espero que eso sea una vía todavía a la que le quede mucho por explorar. Bueno, estuve muy pendiente en primer lugar de las redes teatrales que tengo a través de las redes sociales. Muy pendiente porque me interesaba ver cómo se estaba. Y bueno, y aunque no me interesara también, el mismo hecho de estar mirando redes sociales, que yo Facebook, que es la que tengo, no tengo Instagram ni tampoco Twitter, la tengo para el teatro sobre todo, entonces lo que sigo es un montón de páginas de teatro y entonces pues estaba pendiente de que pasaba ahí. Por curiosidad y para ver también los oportunismos, que es la otra cara de esta historia, ¿no? Había gente inventando cosas y gente inventando oportunismos, que también los respeto porque por otra parte el mundo del teatro es tan precario que ¿qué vas a hacer? Tienes que inventar teatro. Y luego sí que estuve también haciendo una especie de archivo compartido en una página que yo en su momento monté en Nueva York de Facebook, como un grupo para ir al teatro con gente y que luego se fue incluyendo gente y quedó como un lugar así para compartir materiales e información sobre funciones, entradas y cosas así. Hostilidad Teatral se llama el grupo, es un grupo abierto. Pues yo empecé a colgar del archivo que yo tenía de enlaces a obras completas y de las obras completas que veía que se estaban empezando a poner, que eso fue la parte bonita, ¿no? Para los que no podemos desplazarnos todo el tiempo para ver teatro, el poder ver obras a las que a lo mejor no hubiéramos tenido acceso online, pues yo cogía eso y cada día colgaba una obra. Estuve haciéndolo como durante 2 meses y algo, y luego como guardé esos enlaces y eso quedó por ahí. Creo que eso es básicamente. Y bueno, viendo un poco y pensando un poco en esas reacciones desde las redes sociales de la gente que estaba en escénica. En ese momento yo estaba en Nueva York, además, y no en España. Me mudé en medio de la pandemia aquí, ahora estoy en Sevilla y bueno, un poco observando eso y viendo cuáles eran los discursos más inmediatos que se construían, que ya me hacía una idea porque con la crisis de 2008, aunque fuera muy distinta y aunque no tuviera el componente hay discursos que se han repetido, especialmente en prensa. Por ejemplo, los que tienen que ver con esta historia de cómo el teatro se reinventa, ¿no? Que es muy interesante.
que se haga tanto hincapié en ese asunto, porque yo creo que es cierto que el teatro tiene una gran capacidad y mientras menos prejuicios tenga uno respecto de lo que define por teatro, más capacidad todavía para remodelarse, pero bueno, a mí me preocupa a veces más en eso la idea de la relación con el archivo, porque creo que es uno de los problemas, como que hay una especie de desvinculación con la propia historia muy fuerte en teatro, como un anacronismo requete cultivado que de alguna manera también contribuye a que el teatro esté un poco aislado socialmente. Y veía estos gestos también eso, en la idea de reinvención a veces, el olvidarse como de que muchas de esas formas con las que supuestamente, sobre todo lo online, se estaba ahora reinventando esta historia, lleva mucho tiempo ya funcionando y circulando en muchos formatos, ¿no? Y que a lo mejor es más interesante a veces hacerse cargo de que esas relaciones existen y llevarlas a la actualidad de una manera que se haga cargo de eso, que un poco a veces este adanismo de cómo el teatro se reinventa. Pero bueno, ahí ya estoy metiendo mi espíritu crítico respecto de los discursos de pandemia, pero bueno. Yo sí creo que hay teatro confinado. Yo creo que el apellido que tú le pongas detrás a la palabra teatro te lo admite siempre. O sea, bueno, y si quieres también no, si quieres también haces una definición cerrada de teatro y no te lo admite y te parece que eso es más teatro que otra cosa y podemos discutir mucho rato de eso y la discusión puede ser muy interesante o nada interesante según cómo... Pero yo no tengo mayor interés en... Y además creo que es un momento interesante porque incluso con todo el tema performance, etcétera, ¿no? Junto con de repente un teatro que se supone que se reinventa a sí mismo, pero en el fondo está mirando a la televisión y a las series de la tele, que eso es como para mí el mal, junto con eso. Vamos, el mal porque creo que al final contribuye a tapar trabajo de gente, ¿no? Como con actores famosos y cosas así. Luego puedo hablar de eso más concretamente, que podría ser una forma de teatro confinado, ¿no? Esto que han llamado escenario cero en HBO, pero que para mí es cero escenario. Por lo menos son honestos con el título. Bueno, junto con ese tipo de como reinvenciones supuestas de lo que el teatro puede ser. Hay otro montón que nunca se asimilan, pero que están ahí todo el tiempo peleando y la idea de que lo performativo y otras formas, como la idea de que ahora ya el mismo hecho de decir esto es teatro performático o esto es performance, esto es teatro, se convierta un poco a veces en un ejercicio estéril. Hay un argentino que tiene este libro, Sangre o Ketchup, y una obra muy, muy divertida en la que habla esto de la performance y se burla, ¿no? Como, bueno, pues si esto es sangre, es teatro, y si, perdón, es performance, y si es ketchup, es teatro, ¿no? Hay un momento en el que se orinan en un diploma y dicen también algo parecido. Si es zumo de manzana, es teatro, si es meado de verdad, es performance. Bueno, ahora que esas discusiones de alguna manera se han normalizado su esterilidad, digamos, o sea, se ha hecho más habitual el hecho de que no hace falta discutir eso, me parece que también ponerse a discutir si el teatro confinado es teatro o no, si el convivio es tecnovivio o lo que sea, me parece que no es necesario, o si es necesario hay que justificar porque esa discusión es interesante, porque no lo es de por sí, o tampoco oponerse a que... y eso efectivamente para mí es mucho anterior a la pandemia, lo que pasa es que creo que la pandemia tiene elementos diferenciales. Para que eso sea interesante, para mí hay que hacerse cargo de cuáles son los problemas de esos elementos diferenciales de alguna manera y no solo reproducir lógicas, por ejemplo. Con algunos ciclos que se han hecho que tienen que ver con romantizar la pandemia y son una especie de discursos teatrales que van en esa dirección, que no cuestionan mucho y que hablan mucho desde la experiencia individual de la pandemia. Esto ya es personal, no me parece que eso no sea teatro, pero a mí las experiencias individuales, burguesas, personales, de aislamiento en la pandemia, tienen que estar muy bien trabajadas para que me interesen de por sí como un discurso teatral automático, ¿no? Simplemente justificado por el confinamiento o porque esté en un ciclo que se llame algo relacionado con el confinamiento. Eso por un lado.
Luego, obras que se produjeron durante la pandemia que para mí sí están atadas obras o gestos teatrales al hecho diferencial y que a mí me parecieron interesantes, pues en redes circularon algunas cosas que eran muy graciosas y que para mí, por ejemplo, solo podían darse en la pandemia y no era una cuestión de invención tecnológica, sino de contexto. Hubo una chica, por ejemplo, que colgó unos vídeos en los que durante la hora de los aplausos ella hacía algo en su terraza y luego empezaban a aplaudir porque era la hora de los aplausos, ¿no? Entonces se apropiaba de los aplausos de eso y saludaba después de hacer la cosa que fuera cada día y tenía un... Esto me pareció muy interesante, por todo lo que los aplausos significaron para bien y para mal y todo lo que se podía reflexionar. Me pareció un gesto interesante que solo podía darse ahí. Ese gesto estaba hecho por Twitter, por Internet. Y si queremos hablar de la efemeralidad del teatro, pues ese me parece un caso en el que está Internet de por medio, la reproductibilidad, y sin embargo ese gesto es irrepetible porque tiene que ver con ese contexto súper específico. Por poner un ejemplo, ¿no? Y otras cosas que también lo están pensando de otra manera. Pero, por ejemplo, yo ahora estoy en una obra, en el Festival de Otoño, en una obra online, que es por WhatsApp e Instagram, que aprovecha las redes sociales y que se supone que su paraguas de amparo también tiene que ver con salvar el teatro ahora que hay pandemia, y la obra, independientemente de su interés particular, no tiene nada que ver con el confinamiento ni con la pandemia. Tampoco lo pretende, pero el marco que lo ampara institucional es ese. Entonces, por ir a la parte mala, a la parte en la que la prensa se aprovecha de eso para generar un discurso que tiene que ver con no darle dinero a los proyectos teatrales al final, en última instancia, resumiendo mucho y siendo un poco burda, tanto en 2008 como ahora, montones de artículos en El País, El Cultural y todo eso, el teatro se reinventa en medio de la crisis, triunfalista, romantización de la precarización a saco. Hay algunos artículos que son casi calcados de 2008. O sea, incluso el Festival de Otoño mejor que nunca ahora en pandemia, como si que también es un tópico del teatro, ¿no? Que el teatro siempre está en crisis y que encima eso lo hace más fuerte. Bueno, para mí ahora el tema es el dinero y la gente que se tiene que sostener ese circuito. Entonces, de alguna manera, lo más interesante estaría ahí para mí volver a hablar de dinero en el teatro, que es una cosa de la que se viene hablando también después del ciclo de crisis mucho y de la que siempre un poco se habla. Yo estoy muy de acuerdo con que este es un momento que de repente puede propiciar cosas o no. La precarización sí creo que ha sido creciente. Y decir creciente ya a lo mejor faltará la verdad, porque si uno se pone a mirar hacia atrás, o sea, dilapidaron un poco, de alguna manera lo que pasa yo pienso que lo que pasa con la transición a algunos niveles, con la cultura de la transición tal como la define Guillem Martínez, y o sea, con el régimen del 78 y su normalización cultural, creo que en el teatro hay una versión de eso también. Que no quita que el panorama anterior sea terrible, pero bueno, que hay una especie de relato que se construye ahí, que además también tiene que ver con que cuando se renuevan los espacios teatrales y hay dinero para eso, no se hace cargo eso de generar un circuito que al mismo tiempo, en primer lugar, no se invierte un montón de dinero en reformar espacios teatrales y no se tienen en cuenta las propuestas, no nuevas ya, sino las que se estaban haciendo en ese mismo momento. El teatro independiente español, que se había hecho con muchísimo trabajo, a lo que se le llama teatro independiente en los 70, los 60, en el proceso por el que el teatro es incorporado, digamos, a los teatros oficiales, a los circuitos oficiales, a las instituciones, y al mismo tiempo es animado a que esa institucionalización se dé también como con un pie en la empresa, en la gestión, en todo eso, en ese proceso que yo estoy aquí resumiéndolo de una manera muy, muy burda y sintética, perdón, pero bueno, que en esos procesos también hay una normalización que mira modelos europeos o algo así, que digamos que hoy podemos ver el resultado de eso bajo la forma de el estilo internacional, que es una especie de cosa interesante pero un mal para el teatro, o esa es una de las prolongaciones de esa inclusión institucional, creo. Y por otra parte, el olvido de esa tradición, que también tenía sus propios espacios, que para mí, en cierto modo, tuvo un momento de estar más conectada con más variedad de personas, a lo mejor estoy idealizando, pero bueno,
con más variedad de personas y de proyectos. Un teatro más variado. Siento que había un teatro más variado en un momento en los 70, 80, o al menos que no estaba tan descompensado. Estoy hablando de España, porque luego cada país es distinto en eso. Que no estaba tan descompensado ahora mismo como yo veo, por ejemplo, que está el teatro hiper ultra mega comercial, que está absolutamente desvinculado del teatro. O sea, desde el Rey León a, yo qué sé, pues Alaska, haciendo obras de teatro, o gente famosa de la tele. O sea, el nivel ultra mega comercial de eso, en teatros que ya es muy gracioso porque se llaman teatro cofidis y cosas así. O sea, no, porque ya en la crisis de 2008 había unas obras divertidísimas sobre la crisis que se hacían en estos teatros que se llamaban como empresas de préstamos de seguro, como teatro crítico contra la crisis en el teatro de los prestamistas de la crisis. Bueno, por una parte estaría ese, que yo para mí creo que está muy divorciado de todo, pero que el número de espectadores es grande. Y esto sin hacer ningún juicio sobre ni culpa de los espectadores ni de la gente, no hago ningún juicio en esa dimensión, pero bueno, ese está totalmente desvinculado de la academia. Nadie lo estudia, más o menos, o casi nadie. Está totalmente desvinculado de la gente que se dedica al teatro, porque de alguna manera es un teatro de gente que se dedica a otras cosas, no sé. O se dedica a ese teatro, pero que es como muy empresarial. Luego hay uno intermedio, que sería también con actores de la tele muchas veces, pero que sí que tiene que ver a lo mejor con directores más renombrados, incluso con un canon teatral, con un repertorio. Y luego hay un montón de cosas más que están más puteadas económicamente que estas que acabo de decir, y que para mí es donde está todo lo interesante casi, ¿no? Y ahí hay millones de historias diferentes, todas con problemas de público, en eso estoy de acuerdo. Creo que ahí las culpas o las responsabilidades son complejas y difíciles. Entonces, ¿qué puede la pandemia hacer respecto de eso? ¿Qué puede la pandemia hacer? Esa pregunta ya me parece espantosa un poco, la verdad. Pues la he dicho y he pensado inmediatamente que era una pregunta asquerosa, pero bueno, ¿qué puede pasar ahora de diferencial respecto de eso? No lo sé. Yo tengo así como una visión pesimista de que la propensión general suele ser a repetir esquemas, y por esto decía todo esto de lo de la crisis del 2008, que a pesar de que fuera tan distinta, todos estos discursos que se parecían. También la situación de precariedad hace que mucha gente tenga que agarrarse a algo rápido. Pero al mismo tiempo sí sé que se están produciendo cosas muy interesantes. Pero diría que no vamos a saber lo interesantes que son todavía, que va a tardar un poco. O sea, yo lo que siento es demasiada prisa por definir qué es el teatro confinado, por ejemplo, o qué es el teatro de pandemia, o qué... Eso sí lo siento. Como que todo el mundo está... Y entiendo en algunos casos por qué. Pero creo que la reflexión interesante sobre eso, igual que creo que en teatro las reflexiones más interesantes sobre la crisis no fueron inmediatas, o a lo mejor sí fueron inmediatas, pero eso era otro tipo de teatro, había un teatro de urgencia, en fin, aquí es que las generalizaciones que nunca son interesantes. Pero bueno, también había teatro sobre la crisis de 2008 que no se hace por la crisis, sino que es anterior y para mí está hablando de lo que pasa ahí, digamos. Quizás es eso, quizás es que para mí el problema es que las dinámicas, o sea, esto es lo que pone en evidencia, y perdón si estoy haciendo un discurso un poco circular, pero no te lo tengo construido todavía esto, y me parece que es bueno que no lo tenga y que realmente es así, que no se tiene esto suficientemente construido. Pero creo que de alguna manera lo que ha puesto en evidencia esto son, en algunos casos, cosas que ya estaban en mucha medida como problemas, y que se haya decidido o que se haya prestado tan poca atención al teatro en este sentido, me parece que forma parte de esas dinámicas, por ejemplo, que ahora encima se recrudecen, pero bueno, que no se han pensado opciones para salvar la papeleta cuando estábamos absolutamente confinados, no se han pensado mucho, a pesar de que eran espacios que se ha demostrado luego que no eran tan problemáticos como lo era un avión. Y recuerdo esta broma del teatro avión que circuló por internet en los meses más fuertes de confinamiento, que era como la solución para el teatro es hacerlo en un avión, porque ahí no hay problema en que la gente esté sentada a piña. Ese tipo de cosas para mí evidencian unos problemas que ya estaban, y lo que tiene que ver con el contenido
sistémico de eso tiene que ver con nuestra economía, con el neoliberalismo, con todo eso. Entonces, creo que alguna gente que ya estaba haciendo un trabajo interesante en ese sentido, pues aquí a lo mejor veo algunos anclajes nuevos. Y luego creo que gente que ya se estaba organizando ahora está aprovechando, no me gusta tampoco mucho esta palabra, pero bueno, ahora están en medio de parones a lo mejor que se les ha impuesto, estoy hablando de gente desde la práctica, en parones que se les han impuesto, reinventándose ciertas cosas o aprovechando para establecer redes, ahora que a lo mejor no están metidos, están en las ruedas de estreno, etc. Bueno, la respuesta ha sido súper desordenada, pero espero que algo por ahí suene. En resumen, creo que todavía no se puede saber. O sea, que creo que no hay que apresurarse y que además no hace falta, que a lo mejor es más interesante hacer una reflexión más calmada sobre qué significa esto para el teatro y no intentar ponerle inmediatamente una etiqueta para poder aprovechar la oportunidad. Eso es lo que, la idea de crisis como momento de oportunidad, que la misma etimología de la palabra crisis está y todo eso, a mí me espanta porque la palabra oportunidad, aunque pueda tener ramificaciones políticas interesantes, creo que es una palabra que está muy contaminada de neoliberalismo y de cosas que al final no son interesantes. No sé. Sí, bueno, yo puse en Facebook lo de que el escenario cero por lo menos era sincero porque era cero escenario y luego puntualizaba, y a esto me refiero, como que allá hay una tendencia previa muy fuerte desde mi perspectiva a que las figuras de la tele capitalicen los lugares de visibilidad teatral. Que entiendo que es una cosa más compleja que como yo lo pinto, que es como una caricatura, pero también me siento con derecho a hacer esa caricatura porque siento que está tan capturado eso que aunque entiendo algunos de los motivos que tienen que ver con eso y uno de ellos es la captación de público, me parece que hay que arremeter contra eso porque de alguna manera, si tú captas público porque la gente quiere ir, porque la persona es famosa, porque sale en la tele, yo creo que esa estrategia tiene las patas muy cortas. Yo creo que esa estrategia no construye público teatral. Ese es el problema. Entonces, respecto de esto, me río simplemente porque si uno se va a leer las reseñas de lo de HBO, que no tiene nada que ver con teatro confinado en cuanto a que esa historia de escenario cero estaba ya hecha antes de la pandemia, hasta donde yo sé, a lo mejor le faltaba algún capítulo. La idea de que tú te inventes el teatro ahora en la época de la serie y lo metas en una plataforma y utilices ese medio, a mí no me parece de partida que tenga que ser un problema, pero me parece que hay que darle ahí al coco y pensar por qué tú quieres hacer teatro desde ahí, para qué y qué opciones hay ahí. Yo no creo que ese proceso se haya hecho en este caso. Se habrá hecho en otro sentido, pero yo creo que eso es cine más que teatro, no porque yo tenga una visión esencialista del teatro, como estoy insistiendo, sino simplemente porque creo que han utilizado fórmulas exitosas que tienen que ver con la televisión para meter lo que ellos entienden que son contenidos teatrales, con un mecanismo que a veces también para mí tiene que ver con que el teatro sigue teniendo una especie de extraño prestigio a veces, sobre todo si son obras del repertorio consagrado. Yo pienso que es complicadísimo, que lo que hay de teatro en los programas educativos sería un aspecto que habría que tocar para empezar. O sea, que si los mismos profesores piensan que el teatro es un rollo, mis amigos que están en la literatura o que son profesores de literatura o que leen un montón, la mayoría piensa que el teatro es un rollo y que además se creen que, no sé, también tienen una visión del teatro como muy pequeñita. Pienso que eso es lo primero, o sea, que si la propia gente que está interesada en la cultura y en ir a estos espectáculos entiende que el teatro es como una cosa para ir un día porque te invita alguien a una cosa concreta después de comer a una obra que tú sabes que el texto es muy bueno, pues tú me dirás. No, yo sé que estoy haciendo una especie de resumen caricaturesco, pero lo digo porque de verdad yo a veces me meto en mi mundillo de gente que sí le gusta el teatro y me creo otra cosa, pero luego me choco con la realidad de que no sé, como que no, que la gente tiene mucha reticencia a siquiera informarse de esas opciones. No sé. Pienso eso, que tendría que ser
Sí, yo creo, por ejemplo, en las escuelas de espectadores y en la formación. A lo mejor no con ese nombre, porque no creo que la gente haya no creo que el teatro sea como un tesoro que hay que salvar y hay que convencer a la gente de que es bueno, pero darle la oportunidad de saber que existen muchas cosas. Y, y como ya hay, de hecho, programas de formación en muchos teatros, va, muchos menos de los que debería, pero creo que están muy mal aprovechados y que están otra vez hechos para una especie de... Creo que hay mucho que tocar por ese lado. Y luego creo que los gestores también, no sé, como que todo debería... O sea, es un poco en todas las instancias, los propios actores, las escuelas de arte dramático. Las escuelas de arte dramático están muy desconectadas del presente del teatro en muchos casos. Los propios compañeros en mi máster sabían ellos más de lo que se estaba dando que los profesores, no por culpa de los profesores, sino porque eso, claro, pues es una rueda que se va... No sé, por ahí me parece que una de las cosas iría por ahí, pero no sé, eso hacerlo es bien complejo, me doy cuenta, claro. Me imagino que la gente que se va a acercar a esto, lamentablemente va a ser gente que ya ve cosas de teatro y está interesada en el teatro. Entonces, si dijera algo como lo que siempre me apetece decirle a la gente, que es que igual que hay canciones para todo el mundo y libros para todo el mundo, y no es que no te puede no gustar la literatura es como de todo. Hay teatro igual que las definiciones restrictivas no son interesantes y no... O sea, que el teatro no es una cosa, sino que es un montón de cosas, y ni siquiera es el estar en el mismo sitio al mismo tiempo. Fíjate que pensábamos que esa era la historia, el convivio, ni siquiera. Bueno, hasta el teórico que popularizó lo del convivio se tuvo que inventar unas alternativas al término. Bueno, se lo inventó, que le puso ese nombre a algo que ya se había discutido mucho en teoría, pero bueno. Nada, eso, que no creo que las definiciones restrictivas sean interesantes, pero tampoco creo que el adanismo sea interesante. Entonces creo que todo el mundo tiene que hacerse responsable, especialmente la gente que está metida en el teatro, de eso, ¿no?